La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenas tardes, Resistencia, Fer, María. Hoy me pongo en contacto con vosotros porque quiero felicitar a una persona que es muy importante en mi vida, que es mi padre, y cumple 70 años. Y contaros que él ha sido el responsable de darme ese primer café cuando era pequeña y cultivar esa conciencia social en mí y hacerme la persona que soy hoy, ¿no? Y hoy le quiero felicitar aquí y le quiero decir que te regalo a cambio un año de suscripción y que lo disfrutes, porque sé que lo apreciarás, y decirte que estoy súper orgullosa de ti, súper agradecida, y que te quiero mucho y que tengas un día maravilloso. Gracias, Juanjo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Pues mire, le repito y ya le adelanto, no voy a dimitir. Por muchas razones, pero fundamentalmente porque después de 6 años de parálisis política, este gobierno está trabajando por la ciudadanía. Usted ha manifestado que soy servidora pública por ser fiscal. No se equivoque. Soy servidora pública porque soy ministra del Gobierno de España. Porque este gobierno tiene la decencia de trabajar por los ciudadanos. Este gobierno es un gobierno sin ninguna hipoteca. Sin ninguna hipoteca. Y que tiene un mandato claro y está determinado a cumplirlo. Y es el de limpiar y regenerar la vida política en nuestro país. Luchar contra la corrupción, venga de donde venga, esté instalada donde esté instalada. Y por tanto, este gobierno y el Estado no acepta chantajes de nadie, absolutamente de nadie. Y usted, señora ministra, porque es rehén de sus peligrosas amistades y de sus relaciones con las cloacas. Usted es un zombi en un gobierno al cual ni el CIS le va a arreglar la cara. Dolores Delgado es una persona íntegra, por encima de cualquier adjetivación. Diga lo que diga, haga lo que haga. Ha sido una fiscal que ha dado su vida por este país. Y me parece deleznable lo que le están haciendo. Y lo digo aquí en directo y en donde sea. Ya está bien. No saben hacer política de otra forma. Ahora que va a salir la siguiente, que un líder del PP se reunió con Villarejo, que un ministro de Interior hizo cosas sucias, que un director de la policía las hizo también con este. ¿Cuánto? ¿Esto es el reality show? ¿Por qué no se dedican 200 policías a desentrañar esas grabaciones? Ciudadanos pidió la comparecencia de la ministra nos consta que quiere comparecer y por tanto debe ser inminente. Estamos ante una crisis que afecta a la justicia, a la ministra de Justicia, a la credibilidad de los jueces, de los fiscales, en definitiva, del sistema judicial. Vinculamos al IPC como índice transparente la revalorización de las pensiones, con la finalidad de generar confianza y seguridad en el sistema. Hay un principio de acuerdo que todavía no está llevado y debatido en la mesa formalmente. Por tanto, vamos a ver qué sucede en la mesa del Pacto de Toledo. En todo caso,
Queremos felicitar a las pensionistas de este país que han estado movilizándose a lo largo y ancho de todo el Estado para demostrarnos que luchando y peleando por nuestros derechos arrancamos derechos fundamentales, como en este caso es defender el sistema público de las pensiones. Buenos días, Resistencia, buenos días, cafetera. Ya sabéis todos a estas alturas que un juez ha procesado al actor y al activista político Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María. Hoy, en esta apertura, no vamos a entrar a valorar en profundidad la naturaleza de su blasfemia, porque ya dimos cuenta de ella y además hay amplia literatura recogida todos estos días en Twitter. Así que vamos a reflexionar sobre la sanción que propone el Código Penal, porque al actor se le imputa delitos contra los sentimientos religiosos. Esto está contemplado en el artículo 525 y prevé multas de 8 a 12 meses. Así que ofensa tan grande se podría resolver con una dádiva económica o con un crowdfunding. Tratándose de un caso como este, no deja de resultar incoherente. Y es inexplicable que el Código Penal no recoja condenas más acordes a la materia de la que estamos hablando. Por ejemplo, se nos ocurre los trabajos de sol a sol en tierras propiedad de la Iglesia. ¿Qué mejor manera de reconciliar a Dios con el hombre que el trabajo extenuante? Y si no es tiempo de vendimia en casa del obispo, podemos considerar también medidas más contundentes, como el aceite de ricino, cuyo efecto purgador es bastante conocido y es proporcional al delito cometido, que se va a cagar encima, vamos. Eso si las autoridades eclesiales quieren ser compasivas, porque de lo contrario podríamos prescribir ya el azote con vara o directamente la lapidación, de la que hay buena cuenta histórica. Deseando que al obispo le parezcan interesantes nuestras sugerencias, le saludamos atentamente desde la Resistencia Cafetera y le invitamos a tomar en consideración esta ejemplificante propuesta, a ver si Twitter deja de cagarse en Dios unas horas, que llevamos un mesecito fino en esta materia. Esta es la apertura de hoy del programa La Cafetera en el día 27 de septiembre de 2018. Si lo estás escuchando eres la Resistencia y no estás sola. Muy buenos días, Resistencia, bienvenidos al 27 de septiembre de 2018, un día cargado de información. Hablaremos de las grabaciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y también, como no, del procesamiento de Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María. Todo esto en pleno siglo XXI. Como cada día, haremos un repaso de la actualidad con las portadas de papel, también con las portadas de los digitales, y destacaremos los temas que queréis que incluyamos en la agenda cafetera para que no pasen desapercibidos. Además, hablaremos con Alberto Estevez de Amnistía Internacional para conocer en profundidad lo que ocurre en Yemen. Y sobre todo también qué responsabilidad tiene el gobierno español, que según el diario El País apoyó en secreto la guerra en Yemen con la venta de bombas a Riad. Así que vamos dejando la puerta abierta para quienes vais incorporándoos, a los que estáis en directo, a los que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. We are dancing on the street corner, free man want to south, we want to set across, heading further to New York. Y empezamos saludando a los que os habéis levantado pronto, a los que estáis en directo, los que habéis hecho ese gran esfuerzo por estar justo pues aquí. Ayla dice que testifique Dios, y no voy a continuar leyendo el mensaje porque igual sí que viene la fiscalía. También está por aquí Elena Noruega, Argantonio, muy buenos días, Saute Murian, Óscar Pinal, Tania, Fran del Pino.
Juan Álvarez, muy buenos días a todas. Y bueno, como digo, vamos a ir repasando la actualidad. El hashtag del programa, hay que recordarlo, es la cafetera Toledo Gate. Así aprovechamos el caso de Willy Toledo también para hablar del Pacto de Toledo, que se habría alcanzado un preacuerdo para vincular las pensiones, la revalorización de las pensiones al IPC. Así que vamos allá con el Toledo Gate. Además, como habéis escuchado al principio del programa, hay que recordar que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de mecenas como la de Juanjo, a quien su hija Eva, desde Londres, le ha hecho el regalo de apoyar este proyecto. Así que muchas gracias de parte de la Resistencia, y hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. We are dancing on the street corner, free man wants to south. We watch us set across, heading further to New York while we burning a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Y empezamos para repasar la actualidad con las portadas de papel. Comenzamos con la lectura del diario ABC, de la portada del diario ABC, que dice: Moncloa teme que Delgado caiga por más grabaciones. Sánchez avisa desde Nueva York de que no aceptará chantajes de un corrupto como Villarejo. Y también apuntan en la portada del diario ABC a que PDeCAT, Esquerra Republicana de Cataluña y PNV se unen a Podemos y ven insostenible que siga la ministra de Justicia. Además, apuntan a que jueces y fiscales están preocupados porque los comentarios de Delgado en las grabaciones erosionen la confianza en los tribunales. Sobre esto hablaba el propio Pedro Sánchez desde Estados Unidos y descartaba así la salida de su ministra de Justicia. Este gobierno es un gobierno sin ninguna hipoteca, y que tiene un mandato claro y está determinado a cumplirlo, y es el de limpiar y regenerar la vida política en nuestro país. Luchar contra la corrupción, venga de donde venga, esté instalada donde esté instalada. Y por tanto, este gobierno y el Estado no acepta chantajes de nadie, absolutamente de nadie. Hemos venido a limpiar, estamos limpiando y vamos a seguir limpiando. El gobierno va a continuar gobernando y va a estar determinado en la lucha contra la corrupción, venga de donde venga. Desde luego no nos va a marcar la agenda política un corrupto. Pues así de contundente se mostraba Pedro Sánchez y descartaba que saliese la ministra. El diario El Mundo apuntaba precisamente a estas palabras de Pedro Sánchez y decía: Sánchez se resiste a destituir a Delgado, y entrecomillaba las palabras de Pedro Sánchez diciendo: no acepto chantajes, evita apoyar de forma expresa a la ministra, pero dice sobre Villarejo que no le marcará la agenda un corrupto. El gobierno teme el contenido de nuevas grabaciones mientras el presidente rechaza convocar elecciones. Que precisamente eso es lo que desde las bancadas del Partido Popular y desde Ciudadanos pues están exigiendo la dimisión de la ministra de Justicia, pero también con un trasfondo, y el trasfondo es acabar con la convocatoria de unas elecciones.
En el diario El Mundo, además, hablan de la actuación de la policía catalana el 1 de octubre y titulan «Los Mossos no cerraron colegios porque había torneos de PlayStation». Se negaron a actuar entre risotadas diciendo que acogerían campeonatos de piedra, papel o tijera. Y también recogen en la portada del diario El Mundo algo que fue trending topic ayer, y es que Carlos Torres sustituye a Francisco González en BBVA. El Consejo de BBVA designó ayer a Carlos Torres como sucesor de Francisco González en BBVA. Y si nos vamos a la portada del diario La Razón, nos encontramos con una información que tiene que ver con el mismo tema, ¿no? Los jueces denuncian que Delgado denigra su prestigio. El alcalde de Cartagena de Indias exige que se extradite a los magistrados que estuvieron con menores, según la ministra, y Sánchez evita el apoyo explícito a la titular de Justicia y asegura que no nos va a marcar la agenda un corrupto. Pero, ¿qué decía la ministra Delgado? Pues mire, le repito y ya le adelanto, no voy a dimitir. Por muchas razones, pero fundamentalmente porque después de 6 años de parálisis política, este gobierno está trabajando por la ciudadanía. Usted ha manifestado que soy servidora pública por ser fiscal. No se equivoque. Soy servidora pública porque soy ministra del Gobierno de España. Porque este Gobierno tiene la decencia de trabajar por los ciudadanos. También la ministra Delgado recibía el apoyo de Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, que en la cadena SER era muy contundente y se mostraba muy enfadado por todas estas grabaciones que implicaban a la ministra Delgado y salía en su defensa de esta manera. Dolores Delgado es una persona íntegra, por encima de cualquier adjetivación. Diga lo que diga, haga lo que haga. Ha sido una fiscal que ha dado su vida por este país. Y me parece deleznable lo que le están haciendo. Y lo digo aquí en directo y en donde sea. Ya está bien. No saben hacer política de otra forma. Ahora, ¿qué va a salir? La siguiente. ¿Que un líder del PP se reunió con Villarejo? ¿Que un ministro de Interior hizo cosas sucias? ¿Que un director de la policía las hizo también con este? ¿Cuánto? ¿Esto es el reality show? ¿Por qué no se dedican 200 policías a desentrañar esas grabaciones? Y que en 2 meses decida la justicia. ¿Vamos a estar 5 años? Es verdad lo que dice en el chat Rodrigo Martínez. Dice, por cierto, que Pablo Casado también habría estado en reuniones con Villarejo. Esta era una información que publicaba Público.es y precisamente hablaba de que Casado también se habría reunido con Villarejo en una comida y es verdad que no se ha destacado a lo mejor tanto en las portadas, ¿no? Decía, el policía se jactó en un encuentro con periodistas de Público de que organizaba comidas con amigos en las que se hablaba a calzón quitado. A una de ellas asistió el actual presidente del Partido Popular, al que miembros del Partido Socialista o miembros de la Judicatura también acudieron a esas comidas, dicen en Público.es, y explican que el Partido Conservador matiza la primera versión aportada al diario Público. Así que bueno, el caso es que en el centro del huracán está Villarejo. Veremos en qué queda todo esto y bueno, de momento la ministra Delgado pues se encuentra bastante entre las cuerdas. El diario La Razón también hablaba de las pensiones, de un tema que hemos hablado hace unos segundos, y es que las pensiones se ligarán al IPC, pero, dice el diario La Razón, el Gobierno admite que el sistema solo será viable 10 años. El Pacto de Toledo llega a un acuerdo de mínimos con incógnitas, dicen en el diario La Razón, y explican que la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo acordó ligar las pensiones a la inflación como se hacía en 2013. Y si nos vamos hasta la portada del diario El País,
nos encontramos con una imagen de portada de Donald Trump en el que se explica que Trump acusa a China en la ONU de interferir en las legislativas. El presidente de Estados Unidos afirma que Pekín no quiere su victoria en las elecciones de noviembre por la guerra comercial, y explican también que el candidato al Supremo de Estados Unidos ha sido acusado ahora de violación en grupo. Pero si volvemos a España, el diario El País titula "Los partidos acuerdan subir las pensiones como el IPC". También lo recogía el diario La Razón, y es que la Comisión Parlamentaria pacta una referencia a la inflación real, pero no concreta una fórmula. Pero ¿cómo se anunció este preacuerdo? Bueno, pues Mercè Pérez, portavoz del Pacto de Toledo, anunciaba así este cambio. Vinculamos al IPC como índice transparente la revalorización de las pensiones, con la finalidad de generar confianza y seguridad en el sistema. Se ha llegado a un consenso bastante amplio, esperemos que sea unánime en las próximas horas. Pero, sin embargo, Yolanda Díaz, diputada de Unidos Podemos, era más prudente en cuanto a este preacuerdo y decía lo siguiente. Hay un principio de acuerdo que todavía no está llevado y debatido en la mesa formalmente. Por tanto, vamos a ver qué sucede en la mesa del Pacto de Toledo. En todo caso, queremos felicitar a las pensionistas de este país que han estado movilizándose a lo largo y ancho de todo el Estado para demostrarnos que luchando y peleando por nuestros derechos arrancamos derechos fundamentales, como en este caso es defender el sistema público de las pensiones. Pues así se mostraba Yolanda Díaz, pues más escéptica, ¿no?, con este acuerdo, y daba las gracias a esas personas que se han estado movilizando. Seguramente cuando tantos pensionistas y también no pensionistas salieron a la calle durante días para pedir ese refuerzo de las pensiones, seguramente más de uno diría que movilizarse no sirve para nada, que es lo que hay que aceptarlo, que hay que aceptar las cosas como vienen. Bueno, pues es verdad que movilizarse sirve para algo, y esto es una muestra. Muchas personas han salido a la calle para reclamar esto mismo, pero también seguir más allá en más medidas para reforzar las pensiones, porque los pensionistas de hoy van a seguir cobrando su pensión. El problema somos nosotros, los que todavía no nos estamos movilizando y que deberíamos estar también en la calle para exigir que tengamos una jubilación digna. Y como decía, vamos a hablar con Alberto Estévez de Amnistía Internacional para hablar de un tema que no queremos que pase desapercibido. Se trata de Yemen. Hemos hablado aquí varias veces en el programa sobre el conflicto en Yemen, pero también tenemos que atender a qué responsabilidad tiene el Gobierno de España. Como decía al principio, ayer, en la portada del diario El País, nos encontramos con una información relativa a Yemen y al Gobierno de España. Y es que, según el diario El País, España apoyó en secreto la guerra en Yemen con la venta de bombas a Riad. La defensa tendrá que recomprar los proyectiles por más dinero del que le pagaron los saudíes. Así lo aseguraba el diario El País en esta información. Hay que tener en cuenta que Yemen es un país que vive sumido desde hace más de 3 años en una guerra que ha llevado al límite a la población civil y donde 5,2 millones de niños están al borde de la hambruna, según la ONG Save the Children. Además, como ya explicaba, conocíamos este miércoles la noticia del diario El País, por la que el Ministerio de Defensa, explicaba en esta información, tendrá que volver a comprar esas bombas, con toda probabilidad por más dinero de los 9,2 millones que pagaron los saudíes en su momento, porque formaban parte del arsenal de guerra del Ejército del Aire, que hay que reponer lo antes posible. Así que enseguida hablamos con Alberto Estévez de Amnistía Internacional.
Yo lo que conozco es lo que me he encontrado en el Ministerio de Defensa, con una ministra a la fuga, la señora Cospedal, que estaba más preocupada en la campaña contra el señor Casado. Es que ustedes, a espaldas de este Parlamento, hayan podido utilizar su apoyo a una guerra en contra de los principios de Naciones Unidas. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, ya lo anunciábamos antes, en Yemen se está librando una guerra que es absolutamente devastadora. Es uno de los países más pobres de Oriente Medio. Allí han surgido alianzas, además, que van cambiando de un segundo a otro. Unas luchas tribales por el poder, grupos yihadistas, las potencias regionales que están enfrentadas unas con otras. Y como necesitábamos aportar algo de luz sobre esto, teníamos mucho interés en hablar con Amnistía Internacional. Alberto Estevez, muy buenos días. Hola, buenos días. Porque, ¿qué es exactamente lo que está ocurriendo en Yemen? Escuchamos mucho hablar de este conflicto, pero ¿qué es lo que está en disputa allí? Bueno, pues lo que está ocurriendo es que la situación que ha calificado Naciones Unidas desde hace casi un año y medio como la mayor catástrofe humanitaria creada por el hombre actualmente. La situación es peor incluso que en Siria. Básicamente lo que hay es 3 guerras en el mismo país, ¿no? Por un lado hay una guerra en el sur y el este del país que enfrenta a Al-Qaeda en la península arábiga y al Estado Islámico contra las fuerzas estadounidenses, fuerzas especiales y a Emiratos Árabes Unidos. Eso por un lado. En segundo lugar está el enfrentamiento regional entre Irán por un lado y por otro Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que utilizan el conflicto de Yemen como campo para dirimir sus intentos de tener una hegemonía regional. Y en tercer lugar está el tremendo problema que existe, y realmente es una guerra civil, el conflicto interno armado que enfrenta, pues por un lado, a la coalición de 8 países que encabeza Arabia Saudí, en la que están pues Jordania, Kuwait, está Marruecos y otros países, y sobre todo a los rebeldes hutíes que se apoyan en los restos del ejército yemení que apoyaba al expresidente Saleh, que murió en diciembre. Pero hay un detonante también en el conflicto que está relacionado con las revueltas árabes, aunque venía también de un gobierno muy largo ejerciendo el poder, ¿no? Esto viene de muy atrás, es decir, ya en el año 2011 se produce. Yo recuerdo como Tawakkul Karman, que es una yemení que tuvo el Premio Nobel de la Paz en el 2011, en el marco de las primaveras, de la primavera árabe, se produjo una revuelta popular para acabar con el régimen del presidente que se llamaba Saleh. Este presidente llevaba, no hay que olvidarlo, desde el año 78, es decir, llevaba 33 años en el poder. Y bueno, en el año 90 Yemen se unifica el país porque había dos estados. Y hay un impulso de diferentes países en el marco del Consejo de Cooperación del Golfo que llegan a un acuerdo para que Saleh deje la presidencia del país, asuma la presidencia de su vicepresidente, el Hadi, a cambio de inmunidad, no ser procesado por los crímenes que había cometido. Bueno, hay durante 2 años negociaciones para la transición política, y esa transición política, la sociedad civil yemení hace una serie de propuestas que lamentablemente son ignoradas y que hace que, entre otros, el grupo armado de los rebeldes hutíes, que había entre el año 2004 y 2010 había tenido varios enfrentamientos armados con el gobierno, pues acabe derrocando al gobierno del presidente Hadi y toma la capital, Sanaa. Eso hace que se produzca una intervención internacional de Arabia Saudí que desde el 25 de marzo de 2015 empieza a bombardear Yemen con la idea de restaurar el gobierno constitucionalmente establecido, y esa es una resolución de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el 2216, que permite la imposición de un embargo de armas a los rebeldes hutíes, pero que de facto se ha convertido en ese bloqueo que impide tanto la llegada de ayuda humanitaria como un bloqueo naval y marítimo que ha abocado al país a la hambruna. Vemos que hay numerosos actores que están enfrentados entre ellos y luego un gran conflicto también internacional. Y vemos la posición de España. Claro, ayer nos sorprendió mucho esta información que publicaba el periódico El País en su portada. España apoyó en secreto la guerra de Yemen con la venta de bombas a Riad.
Efectivamente, parece ser que el organismo que en España se ocupa de regular el comercio de armas y autorizar las ventas, pues no solo aplica la legislación, o no la aplica más bien en este caso, porque se prohíbe en la legislación la venta de armas para cometer atrocidades, sino que parece que hay decisiones de carácter político que influyen de forma clara en sus decisiones. No hay que olvidar que España, hay un dato muy claro, ¿no? Desde que se inició el conflicto en marzo de 2015 hasta el 2017, que son los últimos datos disponibles, España vendió armas a Arabia Saudí por valor de 932 millones de euros y autorizó ventas por más de 1.200. Es un dato revelador porque son 1.000 veces más de lo que ha dedicado en ayuda humanitaria. En estos 3 años de conflicto, 3 años y medio largos, España ha dedicado únicamente 1,3 millones de euros en ayuda humanitaria a este conflicto. Por lo tanto, ha vendido armas por 1.000 veces más de lo que ha dedicado a ayuda humanitaria. Y claro, a mí me llama la atención porque, repetís con mucha frecuencia, es ilegal. Hay una legislación muy concreta que prohíbe vender a países que están en conflicto y además sobre los que haya sospechas fundadas de que pueden ser utilizadas para crímenes contra la humanidad. Aquí parece que esa ley se salta. ¿Qué consecuencias tiene saltarse esta ley? Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se puede? Porque hay una cierta impunidad, o aparentemente hay mucha impunidad con desobedecer esto, ¿no? Hay una absoluta impunidad. Es decir, obviamente las decisiones del gobierno sobre este tema se podrían recurrir en una demanda ante la Audiencia Nacional, en este caso sería un recurso contencioso administrativo, y es algo que no es descartable, pero no podemos olvidar que hay todo tipo de trabas. Las actas del organismo que decide sobre las exportaciones de armas, por ejemplo, son secretas desde el año 87 y ya ha llovido, O sea, hace 31 años, en marzo del 87, el gobierno de Felipe González, dado que había polémica sobre la venta de armas al Irak de Saddam Hussein y al Marruecos de Hassan II, ante las protestas parlamentarias, decidió que iba a clasificar como secretas las actas de este organismo, ¿no? De la Junta Interministerial que se ocupa de este tema. Entonces hay muchas trabas, a pesar de que efectivamente, en los próximos días la Comisión de Defensa va a debatir unas recomendaciones que hace anualmente sobre la venta de armas en España, y hay grupos que han pedido el cese de las ventas de armas, grupos parlamentarios me refiero, el cese de la venta de armas a Arabia Saudí y otros países de la coalición saudí que opera en Yemen, ¿no? Pero es verdad que al gobierno le sale bastante barato, por no decir gratis, el incumplir la legislación, porque entre otras cosas, pues, por ejemplo, el Tratado sobre el Comercio de Armas, que impide la venta de armas cuando se sabe que se pueden utilizar para cometer crímenes de guerra, como ha hecho en decenas de ocasiones la coalición saudí, bombardeando escuelas, mercados, bodas, funerales, hospitales, etcétera, pues no tiene un mecanismo de sanción, ¿no? Y ese es un problema grande que tiene ese instrumento, que por lo demás pues es positivo, ¿no? Pues da niveles de transparencia que no había hasta ahora. Nos sorprende mucho ver las cifras de venta de armas de España, no solamente a este conflicto, sino tenemos un mercado de armas muy poderoso. ¿A qué se agarra el gobierno para justificar que esto se siga produciendo? Porque moralmente es indefendible. Efectivamente, éticamente es indefendible y además legalmente es una violación de la normativa sobre el tema. Pero mira, hay que remontarse a una cosa. No es tanto la responsabilidad del gobierno actual, que es verdad que puede revocar autorizaciones concedidas por el gobierno del Partido Popular, pero el gobierno socialista puede hacer una cosa muy clara, ¿no? Que es suspender, y que es lo que le pedimos en la reunión que mantuvimos con ellos en septiembre, suspender la venta de armas a la coalición saudí de forma inmediata. No lo ha hecho por las presiones que ha recibido, pero el argumento que maneja, o que manejaba el anterior gobierno más bien, en las reuniones que manteníamos con ellos en los últimos meses y años, era que no había un embargo de Naciones Unidas sobre Arabia Saudí y que las garantías que obtenían del gobierno saudí eran suficientes para certificar que no se desviaban armas para el conflicto en Yemen, algo que no es así porque está documentada la presencia de armas españolas en el conflicto desde hace varios años. Y por lo tanto, realmente lo que veíamos era que seguían vendiendo todo tipo de armas, porque se han vendido aviones, munición, armas ligeras, sistemas de dirección de tiro, todo tipo de cuestiones, ¿no? Aviones de reabastecimiento de vuelo, todo tipo de material de defensa. Y realmente la conclusión a la que llegábamos era que
al gobierno español lo único que le interesaba era llevarse una parte del pastel, ¿no? En aquel momento, porque Arabia Saudí en los 2 últimos años ha duplicado, más que duplicado el presupuesto de defensa, lo que le ha generado problemas también porque tienen problemas de dinero para pagar. La guerra en Yemen le está saliendo muy, muy costosa y muy cara. Y esa es un poco la cuestión, ¿no? Que el gobierno anterior había tomado ya una serie de medidas de internacionalizar la venta de armas españolas, y esto viene de antes, ¿no? Viene de la época incluso de Zapatero, que es que España, no hay que olvidar que hay un dato muy revelador, entre el año 2004 y el 2014 multiplica por 10 sus exportaciones de armas, pasa de 400 millones en 2004 a 4.000 millones en el 2014, y es una cifra que, bueno, aunque el 2015 bajó un poquito, 3.900 y pico millones, en los 2 últimos años se ha mantenido, ¿no? Y incluso ha alcanzado el récord de más de 4.300 millones en el último año, en el 2017. Y esa es un poco la tendencia, porque en los próximos años es más que previsible que se sigan aumentando las exportaciones, porque solo en 2017 se autorizaron operaciones por más de 10.000 millones. Por lo tanto, vamos a seguir estando en el top 10 de los vendedores de armas y muy hacia arriba. Sí, esto que mencionas del gobierno de Zapatero, claro, ellos presumían de ser un gobierno muy sensible precisamente a las cuestiones humanitarias, pero las cifras dicen lo contrario. Claro, al fin y al cabo, como dice el refranero español, obras son amores, ¿no? Y unas buenas razones. Esto es muy claro. El gobierno de Zapatero era un gobierno que promovía el multilateralismo, la defensa de los derechos humanos. De hecho, tomó una parte activa en la negociación del Tratado sobre el Comercio de Armas que se produjo en Naciones Unidas, se desarrolló entre 2006 y 2013, y también lo hizo el gobierno del Partido Popular, lo apoyó ese proceso. Pero al mismo tiempo, mientras estaba, por un lado, negociando este acuerdo de mayor transparencia y control del comercio de armas, por otro estaba exportando al mejor postor, ¿no? Y esta es una incongruencia muy grande que hemos destacado, y a mí a nosotros nos hacía gracia ver un poco las declaraciones de Sánchez el otro día en la entrevista que le hacía a Ana Pastor, en que le apretaba bastante las tuercas sobre este tema, y Sánchez decía, bueno, ahí estaremos cuando haya que defender los derechos humanos, la paz, etcétera. Bueno, pues eso se demuestra suspendiendo las ventas de armas a Arabia Saudí, ¿no? Si lo otro son cantos de sirena y brindis al sol, ¿no? No es otra cosa. Pues Alberto Estévez, Amnistía Internacional, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias y un abrazo a la Resistencia. Estás escuchando La Cafetera. La hipocresía en la venta de armas de los gobiernos. Además es un tema que siempre es muy difícil llegar a algún tipo de conclusión, pero lo que es verdad son los datos, y los datos son los que nos ha mostrado Alberto Estévez de Amnistía Internacional. Pero es verdad lo que decía por aquí Rodrigo, mientras paguen millones miramos para otro lado y nos arreglamos lo nuestro, ¿no? Tiene que ver con que cuando las cosas pasan fuera de nuestras fronteras tienen mucha menor importancia o incluso ninguna, pero cuando llegan, cuando rebotan esas armas en nuestros países, ahí sí que reaccionamos. Pues dicho esto, con las palabras de Alberto Estévez nos quedamos para hablar, ya hemos hablado de Yemen, ahora también hablaremos de qué destacan las portadas de los digitales, y hablaremos del caso de Willy Toledo.
El diario.es decía el juez procesa a Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María. Lo publicaba este miércoles al conocerse la noticia y sigue en la portada de este diario digital. Un juez ha procesado al actor Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María en una publicación de Facebook. Como sabéis, Willy Toledo criticó la apertura de juicio oral contra 3 mujeres por la procesión de una gran vagina en Sevilla, y este miércoles hemos conocido la noticia de que el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid procesa al actor por un delito contra los sentimientos religiosos. Según informaba la agencia EFE, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez Pérez, entiende que existen motivos suficientes para imputar al actor un delito contra los sentimientos religiosos. Pero en esto también hay que detenerse, porque, como explicaba la Sexta Noticias, el caso de Willy Toledo podría hacer historia. Porque desde 1977 el Supremo no condena a nadie por blasfemias. Si la Fiscalía y la asociación que le acusan se mantiene, será juzgado por delito contra los sentimientos religiosos. Hace mucho que no se juzga a nadie por este delito. En 2012 absolvieron a Javier Crae por cocinar un Cristo con mantequilla, y antes archivaron la causa contra el dramaturgo Ramírez de Haro por su obra teatral llamada Me cago en Dios. Pero detrás del caso de Willy Toledo no solamente está pues el perjuicio que está viviendo, las penurias en este sentido que está viviendo Willy Toledo simplemente por decir me cago en Dios, sino que también hay un trasfondo, y esto nos influye, nos agrede a la opinión pública, porque nos están introduciendo en esa perversa confusión entre lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos ofende, lo que no nos ofende, con lo que es objeto de denuncia. No puede ser delito decir me cago en Dios. Podemos criticarlo, todo es criticable. El otro día hablábamos del disfraz del cuento de la criada. Que yo dijese, por ejemplo, que no me gustaba ese disfraz y que no me lo pondría, pues estaba en mi legítimo derecho. Al igual que una persona que le gustase ese disfraz y si quisiese ponérselo, también estaría en su legítimo derecho. Otra cosa es que sea objeto de denuncia, y es que en esa confusión es en la que se nos está introduciendo. No solamente por el caso de Willy Toledo, que tiene que ver con la reforma del Código Penal, también con todos esos casos, como por ejemplo el de César Strawberry. No podemos confundir lo que nos gusta y lo que no nos gusta con algo que sea objeto de denuncia, porque al final, si no, vamos a acabar siendo una sociedad atontada y una sociedad oprimida. Dicho esto, también recogía sobre este tema un audio de Willy Toledo de su intervención en el programa de TV3, en Fax, donde le entrevistaron y él daba esta serie de razones. Bueno, pues a mí me ofenden mis sentimientos religiosos satánicos que ustedes estén insultándonos a los satánicos todos los puñeteros días de nuestra vida. A mí me ofenden continuamente en los medios de comunicación, en la calle, los políticos, los fascistas, los fachas. Me ofenden profundamente todos los días de mi vida, pero no voy por ahí denunciando a los fachas, a los políticos y a aquellos que me ofenden a mí todos los días. Yo entiendo que ustedes se puedan sentir ofendidos, lo siento muchísimo. A mí me ofende muchísimo más que esté legislado en el Código Penal español las ofensas a los sentimientos religiosos. Me ofende profundamente. Bueno, pues pasando de las ofensas, nos vamos hasta la portada del Diario Público. Y en la portada del Diario Público llevan una información en la que aseguran que la mujer de Villarejo advirtió en julio de que tenían información sobre jueces y políticos. Gemma Alcalá, imputada junto a su marido en la operación Tándem por formar parte de la red de blanqueo de capitales y también por grabar al CNI y asuntos internos, dio una entrevista en julio donde aseguraba que el comisario había dejado preparada información sensible para que se publicara si no salía en 6 meses de prisión. Y dicen en este diario, en el Diario Público, la amenaza se ha cumplido. Pero si nos vamos hasta el periódico Infolibre, hablan
también sobre Villarejo, pero con una información diferente. Un alto cargo del Supremo se quejó al organizador de las comidas políticas con Villarejo por la presencia del comisario. La presencia del controvertido policía en actos sociales del despacho jurídico Medina Cuadros, donde departía con cargos públicos, jueces, fiscales y empresarios, terminó por desatar las iras de un miembro de la estructura de mando del alto tribunal. El bufete, organizador de la comida donde coincidieron Pablo Casado y Villarejo, declina pronunciarse. Así lo explican en Infolibre. Y sobre esto mismo, Nacho Escurcel, oyente de este programa, hacía una reflexión sobre cuántos Villarejo puede haber en nuestro país. Buena Resistencia, me quedó dando vueltas en la cabeza una frase que vos dijiste, Fernando, que el comisario Villarejo después de todo era simplemente un comisario. Lo que me hace pensar, por una cuestión de lógica muy simple, hay una cadena de mando y evidentemente por encima de un comisario hay muchísima gente. Igual nos estamos preocupando por lo que hizo o dejó de hacer Villarejo, cuando igual hay que empezar a mirar más arriba y ver de dónde vienen las órdenes, cuáles serán los objetivos y cuántos otros comisarios Villarejo puede haber por ahí. A woman of thousand lives, shine illusion, she knows by heart. In every bit she heard. Bueno, pues hasta aquí el caso Villarejo, Dolores Delgado y todas las grabaciones, informaciones que puedan ir saliendo. Pero una vez hemos analizado los temas más destacados en las portadas de periódico, toca hablar también de otras noticias, de la agenda cafetera. Porque, como sabéis, en la cafetera hay dos agendas. Una es la agenda setting, esa selección de temas de las portadas de papel y las portadas también de los digitales, pero detrás de esas portadas hay más informaciones y las destacamos aquí, en la agenda de la cafetera. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y para seguir, seguimos con los temas de la agenda cafetera que nos habéis ido enviando y empezamos con una información de un oyente que siempre nos dice que estemos alerta, siempre nos señala las informaciones que tienen que ver con el mundo rural y sobre todo con la despoblación que allí se vive. Enfermero Salesa nos enviaba la información de que la luz llega a las calles de Jánovas, el pueblo que sobrevivió al pantano hidroeléctrico. Así lo titulaba el diario.es y explicaba que las farolas iluminan las principales calles del pueblo más de 4 décadas después de haber quedado desierto. 10 familias se preparan para volver a vivir a orillas del Ara con una casa ya habitable y 2 en obras a las que en unos meses se sumarán otras 2. Explican en este periódico que era una deuda pendiente.
la luz eléctrica ha comenzado a iluminar las calles de Jánovas, el pueblo de Sobrarbe, a orillas del río Ara, que hace más de 4 décadas quedó despoblado por el proyecto de un embalse hidroeléctrico que nunca llegó a ser construido, cuyos últimos vecinos y sus descendientes se empeñan en devolverle la vida. Y también nos enviabais una información en este caso de Infolibre, que tiene que ver con un tema de agenda setting, que es el barómetro del CIS, pero en concreto con los votantes de entre 18 y 44 años que apuestan mayoritariamente por una reforma profunda de la Constitución, según los datos, como digo, del último barómetro del CIS. Según esta información, el 52% de los votantes del Partido Popular y el 47% de los de Ciudadanos que apuestan por un cambio constitucional quieren una pequeña reforma, mientras que el 50% de los del Partido Socialista y el 59,4% de los de Unidos Podemos apuestan por una reforma importante. La inmensa mayoría de los votantes de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos consideran positiva la transición, mientras que entre los votantes de Unidos Podemos la cifra de quienes se sienten orgullosos de esta época es del 50,8%. Y nos vamos hasta una información del Salto Diario, una información de un tema que tratamos aquí en su momento. ¿Os acordáis de la huelga de los trabajadores de Amazon? Pues hemos conocido una información relativa a este caso, y es que el juez archiva las denuncias contra los 2 detenidos en la huelga de Amazon. El juez ha archivado las 2 denuncias presentadas contra las 2 personas que fueron detenidas durante la huelga de Amazon en julio. Los detenidos, un sindicalista de comisiones obreras en el corredor de Henares y un trabajador del almacén donde se desarrolló la huelga, que tuvo un amplio seguimiento según los 2 sindicatos, prestaron declaración en los juzgados de Coslada este martes, y el mismo día el juez notificaba a sus abogados el sobreseimiento y archivo. Y para terminar esta agenda cafetera, hablaremos de algo que va a ocurrir este viernes 28 de septiembre. Este próximo viernes se celebra el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto para todas las mujeres del mundo. Y hay que recalcar lo de todas las mujeres del mundo, porque como sabéis, hay países como en Argentina en los que no tienen un aborto libre y gratuito. Y se han convocado manifestaciones en una veintena de ciudades. El objetivo es sumar fuerzas para que la interrupción libre del embarazo sea una realidad en otros países donde está prohibido, y también hacer visibles los déficits y las desigualdades que dificultan el acceso al aborto a algunas personas también en España, aunque esté contemplado en la propia ley. En concreto, Barcelona ha convocado una manifestación a las 6:30 de la tarde de este viernes que parte de la Plaza de la Catedral. En Madrid, una marcha parte a las 7 de la tarde de la Glorieta de San Bernardo al Ministerio de Justicia, y también habrá manifestaciones en Oviedo, Burgos, Cádiz, Córdoba, Galicia, Málaga, Santander, Tenerife y Valladolid. Pero ¿por qué hablábamos también de esta información? Pues hablábamos de esta información porque efectivamente nos encontramos con que líderes actuales, como el nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, defendía hace muy poco, en 2015, criticaba la ley del aborto de Zapatero. Pero hace todavía menos, en su campaña por las primarias del Partido Popular, este mismo año defendía que teníamos que volver a la ley del aborto del 85. Por eso es importante estar en alerta, como ya avisábamos hace unos días. Porque esto es lo que decía Pablo Casado el 20 de junio de 2015 en La Sexta Noche. Yo lo que hemos dicho es que queremos volver a la que tenía consenso, que es la del 85, la que aprobó Felipe González, la que Aznar mantuvo y la que tuvo que venir Zapatero unilateralmente a reabrir otra herida entre españoles y volverla a abrir. Yo creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo. El aborto es una cosa muy sensible. Cada uno tendremos nuestras vivencias personales y nuestras vivencias ideológicas y morales. Pero yo creo que en el gobierno lo que tenemos que hacer es delimitar si estamos a favor de la vida o no. Y nosotros estamos a favor de la vida. Para nosotros el aborto no es un derecho. Entonces simplemente lo que hay que regular, lo que hay que legislar es en qué supuestos, evidentemente como en la ley del 85,
pues puede haber casos extremos, pero lo que no se puede decir es directamente, bueno, aquí hay barra libre e incluso pues un coladero como se estaba haciendo con esta nueva ley, ¿no? Pero vamos, en ese sentido estamos todos de acuerdo. Sí, Pablo Casado hablaba de coladero, de barra libre. Bueno, sin comentarios. Lo que decíamos, este viernes 28 de septiembre se celebra el Día por la Despenalización y la Legalización del Aborto para todas las mujeres del mundo. Porque, como decía, hay que estar en alerta. Ahora estoy despierta y veo el mundo. Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. It's time to fight against your day. You just feeling like you should be someone else. Bueno, pues desde aquí recomendamos a Pablo Casado que vea El cuento de la criada, a ver si eso le hace cambiar un poco de opinión. Y bueno, el cuento de la criada además es recomendable no solamente para Pablo Casado, sino también para toda aquella persona que quiera conocer qué ocurre cuando se nos va de las manos y cuando, como dice este audio, ya es demasiado tarde. También Ana Rayo, como sabéis, es actriz y oyente de este programa, nos hacía una recomendación de una película, de la película El Reino, una película que, bueno, deja entrever algunas corruptelas relacionadas con nuestro país, pero sin hablar explícitamente de ellas. Y nos recomendaba precisamente esta película, Ana Rayo. Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, María, cafeteros. Dejo este mensaje para hacer una recomendación. Ayer vi en un pase la película El Reino, de Rodrigo Sorogoyen. Y bueno, yo creo que es la película del año, es un peliculón, es absolutamente impresionante, buenísima. Creo que a los cafeteros les va a gustar muchísimo. Me encantaría que la vierais prontito, porque sé que en cuanto la veáis la vais a recomendar muy fuerte. Así que verla cuanto antes, para que se llenen los cines, porque creo que es una película que deberían ver todos y cada uno de los españoles. Don't know if wisdom has been done alright. Holding on, day by day I'm feeling numb. Waiting to just burst into flames now. Oh. Pues ahí queda la recomendación de Ana Rayo, El Reino, una película en la que Manuel Antonio de la Torre, un influyente vicesecretario autonómico que lo tiene todo a favor para dar el salto a la política nacional, observa cómo su perfecta vida se desmorona a partir de unas filtraciones que le implican en una trama de corrupción junto a Paco, uno de sus mejores amigos. Y hablando de películas, este viernes vamos a hacer Videoforum. Vamos a analizar la película The Man from the Earth y tenéis que verla. Tenéis que enviar vuestra nota de audio con vuestro análisis al WhatsApp del programa, al 627-002-002. Así que ya sabéis, enviadla porque la recogemos. Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy, 27 de septiembre de 2018. Muchas gracias un día más por estar y por apoyar también a la cafetera. Estoy leyendo por aquí vuestros mensajes y estáis hablando precisamente de esta película, de cuándo la estrenan. Bueno, tenéis toda la información. La película del Reino está siendo ya un éxito con los pases que están haciendo, los pases privados que están haciendo. Así que yo creo que va a dar mucho que hablar. Incluso ha ido a verla Cristina Cifuentes, que seguro que sabe también mucho de cómo se vive eso de las filtraciones. Terminamos el programa, muchas gracias y recuerda, si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Muchas gracias a todas. I'm starting right now.
I'm starting right now. I'm starting right now. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.